Papel del sistema de control fiscal en la prevención del lavado de activos, y yo creo que aquí es donde las cosas son más importantes. El Sistema Nacional de Control Fiscal en Colombia está conformado por la Contraloría General de la República y 63 Contralorías territoriales, 32 departamentales, 4 distritales y 26 municipales, y la Auditoría General de la República. Su función principal está orientada en dos vías. Una, que es la vigilancia para garantizar que las Contralorías cumplan con su función idónea en la vigilancia de los recursos públicos, y otra, apoya el fortalecimiento del sistema de control fiscal en la consolidación de sus procesos, desarrollando tecnología y eficacia. Este Sistema Nacional de Control Fiscal está llamado a jugar un papel muy importante dentro de la prevención del lavado de activos, pues las Contralorías General y las territoriales no solo deben enfocar su vigilancia hacia la pérdida de los recursos, sino también en la prevención para que los dineros con origen ilícito no ingresen al mercado oficial a través de la contratación pública o de otras instancias. Estrategias del control de la Auditoría General frente al tema del lavado de activos. En este sentido, se ha realizado un avance en la Auditoría General de la República con el objetivo de mitigar riesgos de corrupción e evitar el cumplimiento de la ley de contratación al desviar los recursos públicos al lavado de activos y a otras situaciones delictivas. Se han diseñado varias estrategias, entre las cuales se destaca la guía para combatir la corrupción en la contratación, que identifica las conductas penales y las faltas disciplinarias gravísimas, así como los supuestos de responsabilidad fiscal. La guía metodológica en materia contractual, esta última, contiene los mapas de los riesgos que representan los procesos de contratación en Colombia. De otra parte, se elaboró y se divulgó a principios de este año el Manual de la Contratación Visible, el cual recoge una relación de buenas prácticas para una administración eficiente, efectiva, democrática y con seguridad jurídica, y que constituye una herramienta útil para el buen control de los recursos en la contratación pública. Junto a estos documentos se han implicado el diseño de herramientas para prevenir la corrupción en la contratación estatal. En mayo de este año se publicó el documento Control de la Contratación, riesgos, desaciertos y posibilidades, el cual siguió una metodología de la línea de investigación Control de la Contratación, diseñada por la Auditoría para generar y actualizar la información relacionada con más de 852.143 contratos suscritos por los sujetos vigilados por las Contralorías territoriales en el periodo comprendido entre noviembre del 2009 y febrero del 2011. Este documento tiene un capítulo dedicado especialmente a los riesgos de la contratación asociados al lavado de activos y subraya situaciones que ya hemos mencionado en relación con la competencia prohibida. El balance de este documento destaca las siguientes conclusiones. Primero, existe una gran cantidad de irregularidades en la contratación. Se han demostrado que la misma no es efectiva por sus objetos contractuales difusos, imprecisos, reiterativos y concurrentes. Existen carteles o monopolios que capturan las entidades apoderándose en forma cíclica de los contratos. Se han detectado problemas en la supervisión y el control de los contratos que a la fecha en su gran mayoría no se han podido liquidar. Hemos encontrado ausencia de transparencia en la contratación, detectada por el volumen de contrataciones directas, de contrataciones con fundaciones, de convenios administrativos y en la utilización reiterada de instrumentos para tercerizarlas, con algunas causas visibles como la costumbre permanente de disfrazar los contratos. Es decir, hay gravísimas evidencias de la ausencia de transparencia en los procesos contractuales y su desviación a carteles y grupos corruptos. En nuestro plan estratégico 2011-2013, la auditoría ha articulado unas estrategias específicas y hemos precisamente ingresado el tema del lavado de activos, que antes no lo habíamos puesto en ninguno de nuestros trabajos. Y ahí hemos desarrollado 7 objetivos institucionales, entre los cuales podemos destacar
promover mecanismos de prevención en el marco del control fiscal, promover y coadyuvar el proceso de reingeniería del control fiscal para la lucha contra la corrupción, participar en los proyectos de ley relacionados con el control fiscal y las finanzas nacionales y territoriales, promover la consolidación de un sistema nacional de control fiscal, fortalecer las labores de vigilancia fiscal y del resarcimiento del daño a nivel interno y externo, proponer por el desarrollo y el mejoramiento de los proyectos institucionales. Estamos pues profundamente convencidos que nuestro papel de coadyuvancia en el control fiscal es fundamental un trabajo pedagógico, no solo en nuestros sujetos vigilados, sino con la ciudadanía para que todos comprometidos velemos por los recursos públicos. A manera de conclusión, quiero dejar estos puntos de reflexión que hemos encontrado en el tema del lavado de activos y la competencia prohibida. En primer lugar, existen múltiples fuentes para el lavado de activos. Una de ellas son los flujos ilícitos como consecuencia de la corrupción administrativa. Asociados a la corrupción se encuentran una serie de riesgos que se observan con mayor recurrencia y proporción en la contratación pública. Los mayores riesgos identificados en la contratación pública que están relacionados con el lavado de activos y las competencias prohibidas son el exceso de confianza en los procesos y en los procedimientos de la contratación estatal, la falta de garantía en la licitud de la gestión, comportamientos y procedencia de los recursos de los contratistas seleccionados, insuficiencia de filtros de licitud del contratista, desarrollo de contrataciones con precios de ventas artificialmente bajos y fraccionamiento de la contratación. Se han detectado actividades con mayor riesgo para el lavado de activos y competencia prohibida por parte de la auditoría. Ellos son el desarrollo de contratos de concesión o desarrollo de contratos de infraestructura en los juegos de azar, en los procesos de contratación de zonas de influencia de grupos al margen de la ley. Además, encontramos múltiples mecanismos y estrategias para mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y a la competencia prohibida. Sin embargo, existe la necesidad de articular para generar una unificación de criterios, consistencia y efectividad en el uso de la información, evitando la duplicidad de los esfuerzos para la optimización de la utilización de los recursos públicos. No podemos nosotros, en el tema de la corrupción y el lavado de activos, terminar y no hablar de la ética social. En el fondo, la ética en el sentido fuerte y significativo del término es una reflexión que cada uno de nosotros debe hacer sobre su propia libertad, puesto que cada uno de nosotros solo conoce a un sujeto que es a sí mismo desde el punto de vista de la libertad, y podemos ver los efectos de lo que hacen otros, pero no estamos dentro de ellos para determinar cuáles son sus objetivos, sus intenciones, su buena o su mala fe. En cambio, estamos en el interior de nosotros mismos, y por eso el juicio ético es un juicio sobre nuestra propia plenitud, sobre nuestra propia excelencia como seres humanos. Naturalmente, ese juicio ético versa sobre nuestra actitud y sobre nuestra acción como seres humanos en relación con otros. No somos seres aislados, somos seres naturales, sin duda alguna, dotados distintos, de necesidades, de requisitos, de amenazas, de compensaciones de carácter fisiológico. La ética es un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana hacia el sentido nacional. A diferencia de los saberes preferencialmente teóricos contemplativos, a los que no le importa un principio orientar la acción del hombre, la ética es esencialmente un saber para actuar de un modo racional. La ética pide insatisfacción, una mirada no complaciente ante el mundo y ante una crítica. Como académico que soy, siempre me preguntaba, ¿qué sentido tiene enseñar valores morales, principios éticos, pautas de vidas a unos jóvenes que van a tener que vivir en un mundo en el que abundan los crímenes, las mentiras, la corrupción, las guerras, la violencia? ¿Qué sentido tiene prepararlos éticamente para un mundo poco ético? Confieso que no entiendo muy bien esta objeción que a veces me dice, porque entonces, ¿qué es lo que habría que hacer?
prepararlos para que sean más corruptos, más criminales, más explotadores, más violentos que los demás. Precisamente porque el mundo en conjunto no es ético, es por lo que hay que preparar éticamente a las personas. Precisamente porque el mundo no es como nos gusta que fuese, debemos intentar inculcar ideales de transformación, ideales de reforma hacia el ser humano. En el mundo de hoy existe un problema más profundo que se remite a la debilidad en la formación de la ética de los funcionarios públicos y de la sociedad en general. En otras palabras, es necesario hoy en día crear una ética social. Yo creo que esta es una conclusión muy importante de este foro. El saber moral, el carácter, la actitud firme de la acción a los que se refiere Aristóteles en su Ética a Nicómaco faltan en la formación profesional de la justicia, en los organismos de control, y lo peor en el ciudadano del común, que solo observa y critica y no hace nada. Yo me atrevo a terminar en esta mañana, esta charla, con una frase que no me he cansado de repetir en los foros que he podido asistir en estos últimos meses, y es la frase de Alfonso López Pumarejo, que reza que el país era mucho mejor cuando solo robaban los ladrones. Y sigo caminando en una sociedad y nosotros continuamos ahí, inertes, todos como meros espectadores ante esta tragedia nacional. Ahí les comparto esta reflexión, que debe quedar como un asiento contable en el expediente judicial que refleja lo que está pasando hoy en Colombia y lo que tenemos que hacer hoy los colombianos para mejorar y salir de esta crisis. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Jaime Ardila Barrera, Auditor General de la República, por su intervención. Estamos en el Foro Club, Estrategia contra el Lavado de Activos y la Competencia Prohibida, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la Nación, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. Los invitamos ahora a un receso de 15 minutos y a continuación esperen la presencia en este foro de importantes personalidades como el vicepresidente de Comercio Exterior de FENALCO, el doctor Eduardo Bisbal, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, el doctor Luis Edmundo Suárez, el superintendente delegado para la promoción de la competencia, el doctor Pablo Márquez, y el vicefiscal general de la Nación, Juan Carlos Forero. Los esperamos. De nuevo, bienvenidos. Regresamos al Foro Club, esta estrategia contra el lavado de activos y la competencia prohibida, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. Saludamos ahora en la mesa a los doctores Gustavo López Ospina, de la Secretaría Técnica de este foro, al doctor Eduardo Bisbal, vicepresidente de Comercio Exterior de FENALCO, al doctor Luis Edmundo Suárez, director general de la UIAF, y al doctor Marco Velilla, magistrado. La Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus ha propiciado este escenario de análisis de las diferentes estrategias institucionales contra el lavado de activos y la competencia prohibida, debido a su preocupación por las negativas consecuencias sociales y económicas derivadas de las actividades delictivas y con la firme convicción de robustecer los instrumentos de prevención para combatir eficazmente su ejecución. Seguimos entonces con nuestros invitados de lujo hoy. El turno ahora es para el vicepresidente de Comercio Exterior de FENALCO, el doctor Eduardo Bisbal. Nacido en Cartagena, este ingeniero industrial de la Universidad del Norte de Barranquilla
con posgrado en Economía de la Universidad Javeriana. Tiene una larga experiencia en el cabildeo en el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en particular en los ministerios e institutos relacionados con la economía. Ha sido miembro de un buen número de comités y juntas directivas, como la de ProExport Colombia, desde el año de 1994. Saludemos al doctor Eduardo Bisbal, vicepresidente de Comercio Exterior de FENALCO. Muy buenos días a todos, un saludo muy especial al doctor Marco Velilla, a los demás compañeros de la mesa principal y a ustedes. Nuestro tema del lavado de activos va relacionado, como es obvio, por mis labores profesionales con el comercio, con lo que nosotros diariamente sufrimos por la competencia desigual en el sector real, que no solo sufren los comerciantes, sino que también lo sufren los agricultores, lo sufren los industriales, en fin, todas las actividades económicas del país. Por supuesto, el lavado de activos, ya lo hemos oído aquí, es uno de los problemas más sensibles que afecta a la economía colombiana. El lavado de activos, pues, es una consecuencia del narcotráfico, y el narcotráfico necesita lavar, entre comillas, sus recursos para evitar ser perseguidos y para que muchos de ellos lo puedan disfrutar de la mejor manera sin ser perseguidos por las autoridades. El contrabando es una de las tantas formas, pero es una de las formas más utilizadas para lavar y para camuflar estos cuantiosos recursos. Una de las estrategias en la que FENALCO ha venido insistiendo durante muchos años para combatir el lavado de activos y el contrabando, o el contrabando en el que se usa el lavado de activos, es el de disminuir los incentivos para que en Colombia haya contrabando. En Colombia hay muchos incentivos que nacen de la misma regulación estatal. Con frecuencia la gente tiende a creer que el problema de los contrabandistas es un problema de moral y de malas costumbres. Probablemente cada cual puede pensar lo que quiera al respecto, pero nosotros creemos que más que un problema moral o de costumbre es un tema de incentivos económicos. ¿Cómo? Hay una ecuación que manejan los expertos en corrupción internacional que más o menos dice que donde hay muchas regulaciones, donde hay altos aranceles y altos impuestos, y donde hay mucha discrecionalidad de los funcionarios, pues hay corrupción, hay contrabando, y donde hay contrabando y corrupción hay lavado de activos. En Colombia hay bastante de estos tres elementos de la ecuación. En primer lugar, en materia de excesiva y confusa regulaciones, el Código de Aduanas de Colombia tiene, que es el decreto 2685 del 99, que actualmente se está reformando. El doctor Juan Ricardo Ortega, infortunadamente, se retiró, pero está promoviendo una reforma sustancial, importante, de fondo, en la cual todavía no hemos conocido la segunda versión del proyecto. La idea es desregular bastante y disminuir y dar mayor transparencia. Pero es que resulta que este Código de Aduanas tiene más de 550 artículos. O sea, ustedes pueden imaginarse un Código de Aduanas donde hay más de 550 artículos, todas las confusiones que se pueden presentar. En un estudio que nosotros hicimos entre el 99 y 2006, es un tema como de 7 años, 8 años, que está perfectamente vigente hoy como muestra de los últimos 10, 12 años, nosotros encontramos que entidades, ministerios como Hacienda, Comercio, Agricultura, la DIAN, el Congreso de la República, que toman medidas relacionadas con el comercio exterior, que lo afectan de una u otra manera, ya sea porque fijan un precio de referencia, ya sea porque fijan o prohíben un trámite aduanero. Nosotros encontramos y mapeamos. Ayer se lo enviamos al Ministerio de Comercio, que está trabajando en un proyecto de regulación para la competitividad. Se lo mandamos porque nos parece interesante que lo conociera. Encontramos que se han expedido en ese lapso se expidieron en ese lapso 1.367 normas, entre leyes, decretos, resoluciones, circulares, que todo el mundo en Colombia legisla, ¿no?
Aquí sale la ley y empiezan a legislar de ahí para abajo. Eso nos da que en Colombia se está expidiendo una norma, cualquiera sea de ellas, cada 1.64 días hábiles, digamos, en gracia de discusión para redondear, cada 2 días hábiles sale una norma en Colombia. Eso es una hemorragia legislativa, nosotros la llamamos así, una hemorragia de norma, que lo que se presenta es a muchas regulaciones y eso genera muchísimas confusiones. Cumplan con su función idónea en la vigilancia de los recursos públicos y otra apoya el fortalecimiento del sistema de control fiscal en la consolidación de sus procesos, desarrollando tecnología y eficacia. Este Sistema Nacional de Control Fiscal está llamado a jugar un papel muy importante dentro de la prevención del lavado de activos, pues las Contralorías Generales y las territoriales no solo deben enfocar su vigilancia hacia la pérdida de los recursos, sino también en la prevención para que los dineros con origen ilícito no ingresen al mercado oficial a través de la corrupción. Junto a estos documentos se han implicado el diseño de herramientas para prevenir la corrupción en la contratación estatal. En mayo de este año se publicó el documento Control de la Contratación, riesgos, desaciertos y posibilidades, el cual siguió una metodología de la línea de investigación Control de la Contratación, diseñada por la auditoría para generar y actualizar la información relacionada con más de 852.143 contratos suscritos por los sujetos vigilados por las Contralorías territoriales en el periodo comprendido entre noviembre del 2009 y penales y las faltas disciplinarias gravísimas, así como los supuestos de responsabilidad fiscal. La guía metodológica en materia contractual, esta última, contiene los mapas de los riesgos que representan los procesos de contratación en Colombia. De otra parte, se elaboró y se divulgó a principios de este año el Manual de la Contratación Visible, el cual recoge una relación de buenas prácticas para una administración eficiente, efectiva, democrática y con seguridad jurídica, y que constituye una herramienta útil para el buen control de los recursos en la contratación pública. Papel del sistema de control fiscal en la prevención del lavado de activos, y yo creo que aquí es donde las cosas son más importantes. El Sistema Nacional de Control Fiscal en Colombia está conformado por la Contraloría General de la República y 63 Contralorías territoriales, 32 departamentales, 4 distritales y 26 municipales, y la Auditoría General de la República. Su función principal está orientada en 2 vías. Una, que es la vigilancia para garantizar que las contratación pública o de otras instancias. Estrategias de control de la Auditoría General frente al tema del lavado de activos. En este sentido, se ha realizado un avance en la Auditoría General de la República con el objetivo de mitigar riesgos de corrupción e evitar el cumplimiento de la ley de contratación al desviar los recursos públicos al lavado de activos y a otras situaciones delictivas. Se han diseñado varias estrategias, de entre las cuales se destaca la guía para combatir la corrupción en la contratación, que identifica las conductas